¿Qué es el ayuno y la abstinencia? Eh, digamos que tiene mucha relación ambos, ¿no? Pero muchas veces se ha relacionado más el término ayuno con lo que es la cuestión de los alimentos, la privación de los mismos, y la abstinencia ya en un sentido un poco más global, no solamente implicando los alimentos, sino también todo tipo de privaciones, sobre todo de cara a una preparación más sentida en ese tiempo de Cuaresma. La Iglesia ha especificado ciertas formas de penitencia y podemos decir algunas cosas que nos dice el Código de Derecho Canónico respecto a esto. El Código de Derecho Canónico rige un poco la normativa para todas las personas, los fieles y los clérigos dentro de la Iglesia Católica de rito latino, que es la nuestra. En el canon 1250 dice: en la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. El canon siguiente, 1251, dice: todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo. El siguiente canon, 1252. La ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años. La del ayuno a todos los mayores de edad hasta que hayan cumplido 59 años. Cuiden, sin embargo, los pastores de almas y los padres de que también se formen en un auténtico espíritu de penitencia quienes, por no haber alcanzado la edad, no están obligados al ayuno o a la abstinencia. Y el último canon, un poco en relación a este tema, 1253, dice: la conferencia episcopal puede determinar con más detalle el modo de observar el ayuno y la abstinencia, así como sustituirlos en todo o en parte por otras formas de penitencia, sobre todo por obras de caridad y prácticas de piedad. Entonces de aquí deducimos que la Iglesia tiene dos formas oficiales de prácticas penitenciales: la abstinencia y el ayuno. Tres, si incluimos, aunque no está catalogado dentro del derecho, pero digamos es una práctica más, digamos, de la gente de iglesia, el ayuno eucarístico, que se da 1 hora antes de la comunión. La abstinencia, como decían, es que un católico de 14 años de edad hacia adelante, hasta el día de su muerte, se le invita a abstenerse de comer carne los viernes en honor a la pasión de Jesús, el Viernes Santo, ¿no? Eh, y esta, digamos, es una, ¿no? Digamos, de lo que engloba mucho la abstinencia, porque tanto la abstinencia como el ayuno no son solamente restringidos a la cuestión de alimentos, sino también una cuestión mucho mayor que veremos más adelante. El ayuno dice, como lo decía el código, desde los 18 años hasta los 59, que reduzca la cantidad de comida usual. Podría no comer, pero lo importante es la reducción, ¿no? Este ayuno es obligatorio el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y aparte de estos requisitos mínimos, porque estamos hablando de lo mínimo penitencial, los católicos son motivados a imponerse algunas penitencias personales a sí mismos en ciertas oportunidades. Pueden ser modeladas basadas sobre todo en la penitencia y en el ayuno. ¿Y por qué los católicos hacen ayuno y abstinencia? Aquí entraremos un poquito ya a la cuestión bíblica. Es necesaria una respuesta, pienso yo, bastante profunda respecto a lo que tiene la relación entre ayuno y conversión, ¿no? Esto es, digamos, la transformación espiritual que acerca al hombre a Dios, lo que es en sí la conversión. El abstenerse de la comida y de la bebida tienen como un fin introducir en la existencia del hombre una actitud de desprendimiento, ¿no? de lo que se podría decir esta actitud consumística, no solamente consumir cosas, sino también, como decía el Papa, el consumismo que nos ha metido la sociedad, hacer ayuno de esto, ¿no? Y sobre todo hay una cosa interesante, porque el ayuno también está en su esencia, significa abstenerse de algo, pero ese abstenerse de algo es también
que el hombre pueda decir no a algo, ¿no? Entonces eso también está en función a la madurez de cada uno. La Biblia precisa el sentido del ayuno y regula un poco su práctica, pero siempre está unido a la oración y la limosna, ¿no? Los actos esenciales que traducen delante de Dios la humildad, la esperanza y el amor del hombre. Siendo el hombre alma y cuerpo, de nada serviría imaginar una religión puramente espiritual. Para obrar tiene la necesidad de las acciones, de los actos propios que se realizan con el cuerpo. El ayuno, siempre acompañado de oración, sirve para traducir la humildad delante de Dios. Ayunar equivale a humillar el alma. Eso lo dice Levítico en el capítulo 16, ¿no? Es humillarse, humillar el alma. Ni siquiera estamos hablando, por más que es una experiencia externa y corporal, se humilla en sí el alma. Por decir, dentro de la Biblia tenemos muchos aspectos en los cuales el ayuno tiene significación. Es un gesto, ¿no?, en que considera el alimento como don de Dios. Esta privación es un gesto religioso cuyos motivos hay que comprender, dice la Escritura. El que ayuna se vuelve hacia el Señor. Es una actitud de dependencia y de abandono total con Él. También a veces se ayuna antes de emprender una cosa o un quehacer difícil, como también para implorar el perdón de una culpa, en señal de luto también por una desgracia doméstica o incluso nacional, ¿no?, como a veces pasa en algunos países. Para obtener el cese de una calamidad también se puede ofrecer este ayuno, para abrirse a la luz divina, para guardar la gracia necesaria para el cumplimiento de una misión, para prepararse para el encuentro con Dios. Estas ocasiones y motivos son variados, pero en todos los casos, ¿no?, estamos hablando, no hemos citado las referencias bíblicas porque sería extendernos más. En todo caso es situarse con fe en una actitud de humildad para acoger la acción de Dios y ponerse en su presencia. Sobre todo la liturgia judía revela un poco este aspecto del gran ayuno en el día de la expiación. Jesús justamente no prescribe nada semejante a sus discípulos porque no es que desprecie el ayuno, sino que viene a cumplir y a darle plenitud a la ley. Por eso es que esta práctica del ayuno dice, Cristo cuando da el discurso y dice que tu ayuno lo vea tu Padre en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, de allí también se derivan los riesgos de este ayuno, porque dice, puede haber un riesgo de formalismo, que en algún momento es denunciado por los profetas, por Amós o por Jeremías, un riesgo de soberbia y de ostentación, como se dice en el Evangelio. Ayunan para ser visto por los hombres. Para que este ayuno agrade, digamos, a Dios, debe ir unido con el amor al prójimo y también comportar, como comienza el texto, una búsqueda de la verdadera justicia. Finalmente, dice Zacarías en el capítulo 7, hay que ayunar por amor a Dios. Así invita a Jesús a hacerlo con discreción. Este ayuno, conocido solo por Dios, será la expresión de la esperanza en Él. Un ayuno humilde que abrirá el corazón a la justicia interior, obra del Padre que ve y actúa en lo secreto, como ya hemos dicho. La Iglesia ha permanecido fiel a esa tradición de la práctica del ayuno para poder invitar a los fieles a esa actitud de apertura total a la gracia de Dios. Es un tiempo de preparación, porque recordemos un poco, ya el texto bíblico en Marcos, en el capítulo 2, dice, ¿pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el esposo, en esos días ayunarán. Ese es el contexto nuestro. Ellos no ayunaban porque estaba el esposo con ellos. Ahora nosotros, en espera del retorno del esposo, el ayuno penitencial entra dentro de estas prácticas de la Iglesia para poder prepararnos a la llegada de él.